Hola, soy Ana y os voy a contar un poco sobre la situación en Sid, Serbia. Esta ha sido una semana bastante bonita y es que el fin de pasado acabó el Ramadán y dio paso al Eid, una fiesta musulmana en la que se celebra el fin del ayuno. En esta fecha suelen juntarse la familia y conocidos para comer platos tradicionales, que en general suelen ser dulces, como pasteles o dátiles. Una gran parte de los migrantes en Serbia son musulmanes, así que esta celebración es bastante importante en los campos de refugiados. Actualmente en Sid, aparte de visitar los distintos campamentos improvisados en las zonas boscosas alrededor del pueblo, acudimos semanalmente a 3 de los campos de tránsito oficiales, 2 de ellos de adultos hombres y uno familiar, en el que también hay mujeres y niños. Aunque no realizamos actividades en su interior, ni tratamos de cubrir las grandes carencias que tienen estos lugares financiados por la Unión Europea, colocarnos cerca de la entrada es una buena oportunidad para recibir a cualquier persona que quiera acercarse, ya que los campos son abiertos y la gente puede entrar y salir durante el día. Desde el equipo de Sid decidimos celebrar con ellos haciendo un picnic. Para eso colocamos manteles en el césped más cercano a la entrada de los campos y llevamos tarta, dulces, frutos secos, dátiles, refrescos y té. También llevamos distintos juegos como canicas, cuerdas para hacer pulseras, combas, pelotas de fútbol y voleibol, todo ello para pasar el rato. De esta forma los residentes podían vernos y acercarse en cualquier momento si les apetecía. Y en general salió muy bien porque conseguimos reunirnos entre 15 y 20 personas por campo. Fueron unas reuniones muy bonitas, porque pudimos hablar más con ellos y crear ocio de calidad, disfrutando del buen tiempo, ya que además ha sido la primera semana con sol después de un mes bastante frío y lluvioso. En general fue increíble la buena acogida que tuvo la iniciativa y ver cómo no solo los niños, sino también los adultos disfrutaban jugando con la pelota e integrando a todo el que quisiese participar. También pudimos poner música y compartimos bailes tradicionales de distintos países. Gracias a estas pequeñas celebraciones, hemos conseguido crear vínculos un poco más profundos con las personas de los campos que los que solemos crear en los repartos habituales. Muchos de ellos se animaron a contarnos sus historias y planes de futuro. Además, conseguimos acceder a mucha más gente de la habitual, ya que el clima y el ambiente invitaban a acercarse. Ahora, una semana después, estamos todavía viendo el fruto de este gesto, ya que en nuestras visitas a los campos, esas mismas personas se muestran mucho más ilusionadas de vernos, hablar, tomar té con nosotros y jugar un rato con la pelota. A raíz del Eid, hemos visto un cambio muy positivo en cuanto a la cantidad y calidad de nuestras intervenciones en los 3 campos. Y es que las necesidades básicas no se limitan solo a tener un techo, comida y ropa. Somos seres sociales y, por tanto, el trato humano y las buenas interacciones sociales son igualmente importantes en el día a día. Hola, soy Naroa, parte del equipo de No Name Kitchen en Subotica. Hace ya unas semanas que terminó el mes de Ramadán, dando así comienzo al mes del Shawwal. Este último mes ha sido un poco más difícil para todos ellos, ya que es un mes en el que muchos, viviendo en estas condiciones tan inhumanas, han tenido que cuestionarse el dejar de lado sus costumbres por pura supervivencia. Esta situación afecta y daña directamente contra la integridad y creencias de las personas en movimiento, atentando así contra los derechos humanos y dificultando su proceso. Ahora que ha terminado el mes de Ramadán, vuelve a haber más gente que va al juego a intentar cruzar las fronteras. Al igual que comentamos hace 2 semanas, los desalojos en los asentamientos temporales van aumentando. Cada semana hay más de un desalojo y no solo en estos asentamientos temporales, sino que también en campamentos oficiales. Esta semana, por ejemplo, ha habido un desalojo muy violento en el campo de Sombor, un campamento en el que la mayoría provienen de Siria y muchos de ellos son menores. En el desalojo participaba la policía serbia apoyada por Frontex. Fue un desalojo muy violento donde la policía golpeó brutalmente a personas indefensas con porras. Y hay vídeos que demuestran estos actos en nuestras redes sociales. Incluso un menor de edad fue hospitalizado con heridas muy graves y algunas personas en movimiento nos han comentado de que podría haber fallecido, pero no tenemos más información sobre esto. Unas 70 personas también fueron transportadas al campamento de Presovo, al sur de Serbia, campamento que está en la frontera con el norte de Macedonia, a unos 650 kilómetros de distancia desde Sombor.
La Unión Europea lo que hace es delegar a otros países la gestión de las fronteras, es decir, paga a otros países con nuestros impuestos para que mantengan a las personas lejos de las fronteras, por lo que los campamentos oficiales organizados por el Estado son desalojados violentamente una y otra vez. Estos desalojos siempre son violentos porque siempre ocurren contra la voluntad de las personas, así que siempre van a seguir siendo violentas. Resumiendo, Europa financia el maltrato y el abuso contra las personas. Y una vez más, esta es la realidad que muchos no conocen. Hola a todas, mi nombre es Sergio y esta semana vengo a informaros sobre el trabajo del equipo de Non in Kitchen en Patras en el último mes. A finales del mes de marzo, el día 25, los voluntarios que acudieron a la comisaría de policía para preguntar por posibles personas que estuviesen detenidas allí, conocieron a Mahmoud, una persona de Pakistán, que según les contó a las compañeras, había acudido a la comisaría de policía porque sus papeles habían expirado y, para sorpresa de él, la policía, sin razón aparente, le detuvo y le puso en detención dentro de una celda en la comisaría. Según le contó a nuestras compañeras, Mahmoud tiene un hijo griego y una mujer griega. Él se encarga de proveer a la familia con su trabajo, no tiene ningún tipo de expediente criminal y tiene un contrato de alquiler en Patras y documentos que prueban su paternidad, así como un certificado del hospital y de la escuela de que es el padre de su hijo. Según le contó a nuestras compañeras, cuando intentó contactar con su abogado, el abogado le dijo que le tenía que cobrar 200 euros y aún así no hizo nada. Mahmoud además fue privado de su teléfono móvil cuando fue puesto en detención dentro de la comisaría, algo que es totalmente ilegal, por lo cual él no pudo comunicarse en ningún momento una vez que estuvo detenido. Y según le contó a nuestras compañeras en Patras, el abogado aplicó el día 3 de abril a la corte de Patras. En ese momento, la policía de la comisaría de Patras envió a Mahmoud, sin avisar al abogado, al centro de detención en Corintos, que se encuentra a unas 2 horas de Patras. Y sin avisar en ningún momento a su abogado, tampoco Mahmoud pudo contactar con su abogado, ya que había sido retenido su teléfono y no podía contactar con nadie. Ahora mismo Mahmoud se encuentra en el centro de detención de Corintos, a la espera del nuevo juicio a finales de mes que se celebre y que den una respuesta o una razón de por qué le tienen detenido allí. Cuando llegó a Corintos, es verdad que las autoridades le devolvieron el teléfono móvil, pero esta práctica que nuestras compañeras en Patras ven a diario de la privación de teléfonos móviles es algo arbitrario y que depende mucho del oficial de policía que se encuentre en ese momento en la comisaría. En ningún caso es una práctica que debería tolerarse y es totalmente ilegal privar a cualquier persona de un medio de comunicación con su abogado cuando hay un caso abierto como el de Mahmoud. Por último, quiero contaros otro caso de vulneración de derechos del que nuestras compañeras del equipo en Patras han sido testigo. Precisamente ayer, día 27 de abril, recibieron una llamada por la mañana desde una de las fábricas donde se encuentran viviendo temporalmente algunas personas, pidiendo que por favor acudieran porque una de las personas que estaban allí se encontraba muy mal. Según les contó, cuando llegaron la noche anterior había intentado cruzar una de las vallas que separan las fábricas del puerto para intentar llegar a uno de los ferries que viajan a Italia, cuando fue descubierto por la policía, que violentamente le tiró desde la parte superior de una de las vallas, ocasionándole un fuerte impacto en el pecho al caer al suelo, y posteriormente entre 10 personas, según el testimonio de esta persona, le agredieron dándole patadas, puñetazos, golpes con sus porras. Si eso no fuera poco, para humillarle más, le grabaron mientras se reían.
Cuando consiguió llegar al puerto y contactar con nuestras compañeras, estas llamaron a una ambulancia que posteriormente le trasladó al hospital de Patras, junto con uno de nuestros compañeros que pasó todo el día con él mientras le practicaban diferentes pruebas. Finalmente supimos que había sufrido un neumotórax, la filtración de aire desde uno de los pulmones, que se aloja en la cavidad torácica, ocasionando mucho dolor, así como diferentes fracturas de algunas vértebras y costillas. Fue necesario que le realizara una intervención para drenar el aire que se encontraba alojado en el pecho. El pronóstico de los doctores es que deberá permanecer ingresado durante varios días para recuperarse totalmente de sus heridas, especialmente la intervención por el neumotórax. Sin duda, este es uno de los episodios más violentos por parte de las autoridades del puerto que el equipo en Patras ha presenciado últimamente. Y según las pocas personas a las que apoyamos diariamente en las fábricas, las medidas de seguridad se han reforzado mucho en las últimas semanas, lo cual hace muy difícil el poder llegar a Italia cogiendo uno de los ferries. Nada más desde Patras, un abrazo, chao. Hola, soy Matilde desde Melilla con Solidarity Wheels. En las últimas semanas hemos compartido el espacio de las cenas con más jóvenes que se ven forzados a una situación de sinhogarismo y sobre todo con más menores que se encuentran acogidos en el centro de la Purísima. Algunos nos comentan que están descontentos con las condiciones del centro. El fin de semana pasado hemos celebrado el Eid con los chicos, compartiendo una comida y un momento de convivencia en la playa con otras organizaciones que también los acompañan. Desde el grupo jurídico de Solidarity Wheels también seguimos con varias estrategias para hacer frente a vulneraciones de derechos que se cometen en la ciudad. En la actualidad, estamos acompañando a personas marroquíes solicitantes de asilo que quieren acceder al CETI y que, a pesar de acreditar con múltiples informes situaciones de vulnerabilidad, siguen negando el acceso. Eso es una clara discriminación que seguimos denunciando. Por último, nos gustaría destacar que el 14 de abril pasado, el equipo de terreno viajó a Barcelona para encontrarse con varias compañeras de Solidarity Wheels y presentar el informe Marhaba, violencia policial como producto de la violencia sistemática en Melilla, resultado de más de 2 años de trabajo de acompañamiento, documentación y denuncia de los actos de violencia perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad en Melilla. Gracias a todas las personas que apoyaron y participaron y especialmente a Isma y Hamza.